Pero Por eso. la Ley de Ingresos de la Federación tiene su fundamento en la Constitución en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75, los cuales facultan al Ejecutivo para preparar y presentar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación anualmente y con fechas precisas. Por ello es necesario tener bien definidos los mecanismos mediante los cuales se genera la obtención de los recursos públicos y los gastos que se proyectaron derivados del plan de desarrollo de este. De esto se deriva la importancia y la función de la Ley de Ingresos de la Federación. Las empresas son las generadoras de las finanzas públicas, ya que a través de ellas se constituye la actividad económica del Estado, ya que ellas son las que generan los empleos, la redistribución del ingreso o renta nacional. A través de estas se recabarán los recursos financieros de la población mediante impuestos, es decir, que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional, el cual se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo de la nación. La política fiscal es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Es la herramienta que utiliza el país para la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos. En México, el gobierno federal obtiene sus recursos financieros mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus funciones están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Federal. La política fiscal es el mecanismo representa la herramienta que se utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos y encabezado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a Economipedia, tiene como función un efecto estabilizador de las funciones de la economía a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada vía manejo de los ingresos y gastos públicos y por tanto de la cuantía del déficit o superávit público. Sus elementos son el gasto público y los impuestos. Por tanto, la política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación, que si bien es cierto, la política fiscal también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional. Esta representa el detonante para la preparación del gasto nacional, apoyada por la política de gasto público, la cual está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación que el gobierno emite en diciembre de cada año. Sus funciones, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del presidente de la República. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiere el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados. Para concluir, la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales. Por otro lado, contamos con el presupuesto, que es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las entidades controladas administrativamente, están sujetos a supervisión de las Secretarías de Estado y, como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan financiamiento. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto,
Se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado, el cual se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado. Esta ley representa el instrumento recaudatorio principal por excelencia en México, dando como resultado lo que cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores Nacional, la presentación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente a partir del primer día del año siguiente, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo de forma clara los nuevos conceptos que representarán las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor.